Muy agradecida por todo este espacio tan hermoso y tan bien llevado. Bien, gracias Mercedes por invitarme a presentar esta obra magnífica. Y bueno, gracias a las autoridades del museo por convocarnos, por la exposición y la oportunidad de charlar, porque esto en el fondo pretende ser un diálogo. Tenemos una performance estudiada que va a dividir en 6 actos, lo cual me parece muy bien que sea un número par para que no tenga resolución, ni en 3 ni en 5, no esto va a ser en 6. Y bueno, comenzamos. La primera sección podemos titularla Silencio. Mercedes Roffé es una atenta, refinada lectora de filosofía. En su último libro de poemas, aquella hilación casi perfecta, publicado por Bajo la Luna en 2024, hay un poema sobre Ludwig Wittgenstein que llamativamente se titula con un verso de uno de los poemas más estremecedores de Rubén Darío: y sufrir por la vida y por lo fatal, y que sigue por lo que no conocemos y apenas sospechamos. El poema de Mercedes dice lo siguiente: 2 cosas ocultaba Wittgenstein: su voz solitaria y su tercio de oído. Y a ese silencio ominoso, sobresaltado, alerta, llamó y llamaron la falta del lenguaje. Fundación de otra esencia, hacer de lo indecible lo inefable. Cito este poema de Mercedes como introducción a esta presentación del libro, porque, bueno, en primer lugar porque está en el título de esta obra, de este libro maravilloso que reúne una selección de la vastísima obra plástica de Mercedes. Y me pregunto, lo primero que quiero saber es en qué sentido uno debe entender la dimensión del silencio de la humanidad. Uno podría decir que la palabra silencio aquí se opone a la falta de lenguaje, o al inverso. La ausencia de palabra, en cuanto contraposición más directamente a la obra política de Mercedes. Hay varios planos de analizar el sentido que puede tener en este título silencio, la dimensión del silencio. Repito, el capítulo se contrapone a la palabra en el sentido del lenguaje poético, y entonces es un silencio relativo a la palabra poética. Es un silencio, es el silencio de lo indecible. Lo indecible se puede pensar de distintas maneras. O es el silencio de lo inefable, que es otra dimensión que nos lleva hacia lo metafísico, hacia lo teológico. Precisamente a eso aludía Wittgenstein cuando decía que lo que estaba por fuera, lo que quedaba por fuera de lo
Entonces, tenemos una antología de su obra visual. Y entonces vuelvo a preguntarme a mí y a preguntarle a Mercedes, ¿de qué naturaleza es este silencio? En su poema está la línea crítica que traza entre, pienso, que podría interpretarse incluso como hasta una crítica de las ontologizaciones del silencio que se han hecho a través de la filosofía posmoderna. Por ejemplo, el caso de Jean-François Lyotard, donde lo inefable aparece como igualando fenómenos tan cualitativa y significativamente diferentes como Dios y Auschwitz. Bueno, este silencio como la sombra de las palabras, ¿cómo lo interpretamos ustedes? Para mí el silencio tendría que ser casi el origen de todo. Donde otros ponen el caos, yo pondré el silencio. Podré decir lo positivo, por supuesto, no en el sentido de caos, desorden, sino en el sentido de caos creativo. Me parece que todo viene del silencio. La música viene del silencio, el poema viene del silencio, el arte visual viene del silencio, es probablemente el silencio al que se refiere el título, ¿no? El silencio como una casa, un refugio también. Pero no un refugio porque nos priva de algo, porque nos protege de algo, sino un lugar habitable. Y creo que ahí es donde se da más también la espiritualidad, por cierto, pero también como el verdadero ser de cada uno. El ser que uno no se puede engañar que es. Y a la vez blindaje con respecto a la pretensión del mundo. Eso es un poco lo que se encuentra el silencio como el principio, el origen, el lugar en el que nace el arte. Y claro, como tanto en la obra visual como en el poema, para mí el silencio, los blancos son tan importantes como las palabras, quizá más. O sea que hay una intromisión del silencio que también va marcando la obra, ¿no? Más o menos sería así. El libro, vemos el segundo acto. El libro se organiza en 15 capítulos o secciones. Las referencias a la escritura predomina, no es exclusiva, pero predomina en los títulos de cada una de estas secciones. Texturas, ángeles lectores, partituras, poemas, Una noche de invierno un viajero, la novela de Italo Calvino, escrituras, leporelos, ideogramas, todas estas cosas remiten a formas, distintas formas de la escritura, incluso de la poesía visual, y a ciertas tradiciones, algunas muy remotas, ¿no? Si vamos a las más próximas, que son
algunas de las que se introducen, en la introducción del libro, por ejemplo, menciona Eduardo Pipía, haciendo referencia a Millón, por ejemplo, los ideogramas de China, y además de todas las gráficas de Millón. En la conversación también con la que se abre el volumen, con Paula Jiménez en España, me hablas de tu interés por las grafías y señalás algunas en particular a lo largo de la charla, ¿no? Las cultivadas por Max Ernst, ¿no? Por Jackson Moro, Dervisage o León Ferrari. También hay otras dos, justo la de Max Ernst, que nos lleva hacia el dadaísmo, o al surrealismo. Están otros dos nombres vinculados al mismo grupo o movimiento, que según vos, han sido muy importantes: Richter y Motherwell. Sí. Que no todo el mundo recuerda a Motherwell, ¿no? Que es un autor muy interesante en todo sentido. Sí, la verdad que sí. Y pienso en el modo en que vos trabajás esto acá, y quisiera ver cómo podemos hablar de esta constelación, como la llaman, acá en este caso de nombres. Y pienso, por ejemplo, aunque esto ya nos lleva quizás al siguiente acto, que es los pictogramas que están en el último libro, ¿no? El teatro de sombras. Entonces ahora voy a comentar un poco las distintas corrientes que se articularon en distintas formas de grafía, ¿no? Por un lado, claro, está la experiencia límite, diría, la experiencia básica, extrema de la con Millón, ¿no? Además, interesante tanto un punto de partida con Millón como un punto muy cercano, que es el de Lachmann, y los dos, en el caso de los dos, son poetas que terminan pintando y realmente haciendo un aporte muy grande en la pintura, ¿no? Millón en el caso de las grafías, ¿no? Después también hubo otra corriente que entró, que fue un libro bellísimo de grafía japonesa, que es muy conseguible, no sé, cada tanto lo miro, es fascinante. Y entonces vi que estaban estas grafías, estas sedas, ¿no? Y abajo decía el poema que traducía lo que estaba escrito. Muy bien. Yo soy muy amiga de toda la vida de Amalia Sato, la traductora, la primera traductora del libro de la almohada del siglo XI en Japón. Yo le pregunté a Amalia cuando ustedes leen, o alguien muy culto en Japón ve esas grafías, ¿entiende lo que se está leyendo? ¿O es tan elaborado y es tan artificioso, si se quiere, que ya la verdad no hay ninguna cercanía con lo que se dice? No, nadie entiende eso. Es pura forma. No tiene nada que ver, es muy difícil que se pueda deducir de esas grafías qué es lo que está diciendo el poema. Más todavía, después que Amalia me dijo esto, seguí insistiendo, seguí preguntando y voy a la última página del libro donde dice en cuerpo 2 que todos los textos que se pusieron acompañando las grafías no tienen nada que ver con lo que la seda dice, que es un verosímil. Muy ilegítimo, por cierto, pero bueno,
parece que es así. A partir de eso, yo creo que ya tenía algo en la cabeza, que era escribir cosas en castellano, pero de manera vertical. Entonces, claro, el tema era, bueno, ¿se va a entender? ¿No se va a entender? Es legítimo que no se entienda, me tengo que preocupar porque no se entienda. De ella, con lo que me dijo Amalia, con lo que vi en el libro, obviamente me sentí totalmente autorizada. Y entonces están esos poemas, esas tintas de diferentes colores que son fragmentos de poemas de Garcilaso, de Doña Ortega de España, de mis preferidos, ¿no? Y entonces hice la grafía a la manera japonesa, y se entendía y se no importaba. Ese es otro de los corrientes. Y luego lo que me decía del próximo acto es el de los videogramas. El de los pictogramas, que ya nos lleva. Ok, sí. Podemos hablar de los videogramas acá, me parece, ¿no? Que estamos en un show. Sí, pero vos te referís a los pictogramas del libro de poesía. Claro, porque sí. en el libro de poesía al que aludí hay una sección, lo comento para quienes no han leído el libro o no lo recuerdan, hay una sección en la que se llama Teatro de Sombras. Vamos a ver el siguiente año, ¿no? Se podría llamar así, Teatro de Sombras. Sí, se llama así. No, la sección. En que, bueno, la sección se llama Teatro de Sombras, el libro también, y hay dibujos de Mercedes, y ella luego, bueno, hace a veces un dístico, a veces son 3 versos, en general son formas, y son, no en general, todos son formas breves. Sí. Pueden ser comentarios ekfrásicos como no. O parecer ekfrásicos o no, digamos, ¿no? Puede haber como una alusión a lo que está en la imagen. No solo ekfrásticos, que sería una relación posible, sino que son pictogramas. En realidad la tradición viene de la tradición indígena norteamericana, sobre todo de los Pigwas, de la sección de los lagos, que escribían así también. Los mayas también escribían así. El pictograma, cada imagen significaba algo. Claro, no se podía extender mucho el texto porque no sería verosímil que 5 trazos dieran para 8 estrofas. Entonces, la cuestión es que haya algún tipo de relación entre lo visual como grafía, como pictograma de lo que se dice después, ¿no? Es también como se conservan las canciones chippewa, ¿no? Es otra corriente que me influyó. Porque hay una relación entre ese trabajo de los pictogramas en el libro de poemas y los poemas de aquí que vos con los textos de Garcilaso, claro, etcétera, ¿no? Claro. Como que son operaciones que tienen como un parecido de familia, digamos, ¿no? Sin ser las mismas. Pero el teatro de sombras, esta referencia al teatro de sombras y las figuras, hace que en esta sección tengamos que incluir cantos 1 y 2. Ajá. Y sobre todo el segundo de estos ciclos, ¿no? Que tienen 2 referencias explícitas, referencias plásticas explícitas, muy importantes. Una es a Calder, a Alexander Calder, ¿no? Y la otra al movimiento Madí. A los Madí, el movimiento Madí. ¿No? Las tintas y las acuarelas de la primera parte
Calders, remiten a los móviles y el arte objetual de Calder en general. Hay algo circense en muchos de aquellos primeros, de hecho se llama así, el circo, la primera obra objetal de Calder, y otros mezclan rasgos de esos juguetes mecánicos con figuras que yo asocié libremente con, sobre todo, la serie de los ángeles de Klee. No con el ángel de Klee que habla Benjamin, no estoy pensando en eso, sino la secuencia completa de los ángeles, que son ángeles grotescos, son ángeles niños, son ángeles, bueno, son ángeles quizá lectores, no sé, son ángeles, y descubrí que cuando Calder, en una entrevista, dice que cuando se puso a hacer el circo, desde que había, en la primera versión, lo había imaginado, ya lo había hecho Klee. Que él estaba, y que siempre estuvo pendiente de las cosas que hacía. No, es verdad, sí, hacía así. No, para sus hijos incluso, hacía cuantos títeres, sí, claro. Muñecos, sí. Entonces acá. Pero bueno, el ángel sobre todo el que dice el ángel olvidadizo, para mí es el epítome de belleza, de serenidad. Sí, ya los otros están como muy cargados con lo de la historia. Bueno, eso ya. Lo cargaron de demasiado sentido, lo cargaron de demasiada literatura, tal vez demasiada historia. En cambio, el olvidadizo es una cosa impresionante. Sí, es el polvo de la sutileza. Sí, un coro de ángeles que fueran a una edición de juguetes. En Manhattan hubo una exposición. Yo estuve hace muchos años. No, yo no vi eso. Lo que tengo es una edición de ¿cómo se llama esta editorial francesa que saca estos libritos pequeños en beige, que tienen dibujos y a lo mejor algún texto, y conseguí justo el que estaba la serie de los ángeles. El otro, entonces la otra referencia. ¿No? Claro que cuando se evocan formas abstractas, ¿no? Características del movimiento maligno. ¿No? Que recuerdo que fundaba el Río de la Plata, es decir, con integrantes de las dos bandas del Río, Carmelo Ardequín, Rod Rothfuss y Lula Kosic. Cito una definición del manifiesto del 47 para que la comentes. El dibujo marino, esto es atribuido a Kosic, es una disposición de puntos y líneas sobre una superficie. La pintura marina, color y bidimensionalidad, marco recortado e irregular, superficie plana y superficie curva o cóncava, planos articulados con movimiento lineal, rotativo y de traslación. Sí, creo que la relación con los maridos me vino también con una deslumbramiento que tuve cuando visité la Video Art Foundation, que está en Beacon. Había, bueno,
Y luego de inmediato pasamos a otra sala, que era, estoy tratando de acordarme el apellido de este hombre que admiro profundamente, pasamos a la otra sala y lo característico que aportó este hombre a la historia del arte es un hombre afroamericano, bueno, ahora voy a contarse lo que es, a lo mejor alguien lo conoce, pero entonces lo que vemos son los lienzos enormes sacados de la pared, colgando, ¿no? Sí, no, una belleza, pero así extraordinaria. Era como si los colores chorrearan, ¿no? ¿No te acuerdas del nombre? Sí, yo no me acuerdo del apellido. Bueno, justo ayer me vino la oferta de un libro de época. Además, los libros no son carísimos, no sé por qué. Sí. Pero, claro, entonces eso se me idea de que, bueno, el gran aporte de este hombre, que yo creo que si no hubiera sido afroamericano, hubiera sido tanto más reconocido como Polo, ¿no es cierto? Fue reconocido, la verdad, ganó mucho dinero, estaba casado con una curadora, o sea que no era tampoco un marginal, ni mucho menos. Pero creo que no se le ha dado a ese enorme paso que fue sacar la tela de la pared, no se le dio el lugar que me parece que corresponde, ¿no? Es una cosa enorme, ¿no? Además de la belleza que es lo que significa. Entonces, de ver a este hombre y asociarlo con los Marís, ¿no es cierto? Que no fue tan abrupto lo que hicieron, pero sí, es decir, salirse del rectángulo, salirse del cuadrado, bueno, es también un paso muy significativo, ¿no? Que creo que me inspiró el rescatar algunos recortes de algunas obras que había hecho. En tanto, bueno, en la entrevista, el inicio, ¿no? con Paula, aquí en España, y en el texto de Eduardo, se hace referencia a lo que actualmente se llama escritura ascénica. Bueno, ¿qué es la escritura ascénica? Primera pregunta. Voy a tratar de sintetizar didácticamente qué es escritura ascénica. Una escritura sin palabras, una escritura que no tiene contenido, significado determinado, digamos. Se trata, ¿no? Es decir, sin contenido semántico, incluso ascénica. Hoy está de moda, pero hay algunos textos sobre que se habla de escritura ascénica como si fuera un descubrimiento contemporáneo, cuando es quizás una de las escrituras más antiguas que dan testimonio de la presencia humana sobre la tierra. Estamos hablando de una de las formas, de los testimonios artísticos más antiguos, este tipo de grafía, este tipo de trazo, entre comillas, ascénico. ¿Por qué digo entre comillas ascénico? Porque la pregunta que surge aquí es si realmente estos trazos, estos gestos, estas caligrafías, piensen ustedes, estas marcas, todo lo que es la pintura rupestre, el paleoarte, ¿no? Las manos mismas y otras huellas dejadas intencionalmente por artistas de 30.000 o 40.000 años antes de Cristo. En muchos de estos casos resultan ascénicas porque nosotros no podemos acceder a ese significado.
nosotros es incognoscible o indeterminable, lo que no quiere decir que no tengan contenido semántico. Entonces la pregunta o el debate, y estuve viendo que hay dos bandos, están los que sostienen que puede haber una escritura sémica sin que sea puramente sémica, digamos, que no tenga realmente ningún contenido semántico, una marca semántica, y los que sostienen en cambio, y yo creo que incluyo estos segundos, siempre hay un significado por el herido que esté, por borrado, etc. Pero sí, creo que el significado está puesto en otro lado. O sea, la de escritura asiente porque cada uno de esos trazos, cada uno, no se reconoce con sentido. En ese sentido es asémica, lo cual no quiere decir que la obra, una vez constituida, no signifique algo o aún. No solamente signifique, sino no inspire, no mueva, no cree algún tipo de reacción estética, ¿no? Entonces, obviamente la obra no es asémica. La obra no es asémica, pero la escritura, en tanto tal, ese recurso sí es asémico porque cada una de esas marcas no significa nada necesariamente. Lo encontró San Diego. Ok, gracias. Sí, lo conocías. Sí, llegué con la duda. Sí, no, es increíble, sí. Así que en ese sentido yo creo que es cuestionable lo de asémica, tanto de decir este cuadro es asémico. No, el cuadro no es asémico, si no produce nada, obviamente falló o algo le falta. Pero como escritura, como marca, es asémica porque cada rango no tiene un significado transmitible. ¿No? ¿Qué le diga eso? De alguna manera, ¿a dónde nos lleva esto? Mercedes, que era una atenta lectora refinada, lectora de textos de filosofía, y en sus prosas fugaces, de 2022, tiene un texto sobre la universalidad de la belleza, o del bello. Y la perspectiva que despliega allí es muy afín a la de Kant en la crítica de la facultad de juzgar. Sobre todo a lo que sería el parágrafo 18 en adelante, donde introduce el problema de la crítica de la perfección, la crítica de la finalidad, la idea de que una belleza pueda tener o no conceptos, el problema de la belleza pura o mala. Ahora lo explicamos para que todos podamos participar de la discusión. Yo no sé si cuando escribió este texto Mercedes pensaba, no tuve ocasión de charlarlo, o si tenía presente Mercedes el texto de Kant. Porque establece muy bien Mercedes que hay algo que, digamos, la valoración es universal. Digamos, el acto de juzgar, lo podemos traducir de otra manera, incluso más simple. No existen seres humanos sin una conducta estética, sin que valoren en el sentido de lo bello, o lo que nosotros llamamos bello, pero me gusta, no me gusta. No hay, como no existe ninguna comunidad humana sin lenguaje. Entonces, son universales y hay que, mal que la especie, a los relativistas. El resto sí,
si la belleza es tal cosa o la belleza es tal otra, bueno, es lo que Mercedes llama muy bien lo compartido, lo compartible. Kant decía que esto era justamente lo contingente, lo empírico, es decir, las cosas que compartimos, seguramente en la sociedad en la que vivimos existen algunos parámetros de belleza humana o de belleza, incluso cambios de belleza artística que van cambiando con mayor o menor velocidad, no sería el punto ahora de este tema. Lo interesante es que hay un pasaje que vincular, por ejemplo, estábamos hablando de escritura escénica, en el que Kant distingue entre una belleza libre o vaga, es decir, indeterminada, y una belleza condicionada, a la que está adherido un concepto, un significado. La mayor parte de toda belleza cultural, toda experiencia de belleza cultural está atravesada, vamos a decir, es de significado. No, que no podríamos, no sería el caso de decir el cuadro, está una intención, es una obra, la obra tiene, por lo tanto, no puedo decir que no hay ningún contenido semántico en una obra. Ahora bien, Kant trata de encontrar cuál es el ejemplo de belleza vaga en sentido estricto. Y dice, bueno, a ver, empieza a buscarlos. Y la mayoría los encuentra en la naturaleza. Bueno, la forma de las nubes, el dibujo que trazan los pájaros, la forma de una flor, el plumaje de los pájaros, la escama de los peces. Y después dice, bueno, la música, sí, una música sin tema. Está pensando en que nosotros decimos, por ejemplo, que los pájaros cantan. El rigor no canta. Pero es como si cantaran. Es decir, como si hubiera una intención. Es sentido humano, ¿no? De una conciencia. Y dice en un momento arabescos, trazos, aludiendo a los grafismos. Entonces, bueno, ahí volvemos con, ¿no? Porque uno se enfrenta a esta experiencia, por supuesto, que es una obra de arte, está condicionada, en ese sentido está condicionada por el concepto de obra de arte, pintura, cuadro, todos los rótulos que ponemos para exhibirlo, o para colocarla en un libro, pero con muchas figuras o trazos de trabajos, uno asume ese placer en la perplejidad, de no saber qué son. Nadie sabe lo que una flor debe ser. Bueno, uno se encuentra con... Bueno, acá no hay algo que yo pueda decir que esto está representando tal o cual cosa, ¿no? Salvo cuando vos haces alguna referencia explícita, una conexión con algún momento artístico. Pero, vean, esto es interesante porque es como si vos trabajaras en la línea de la belleza vaga o en la tensión hacia la belleza vaga o incondicionada, ¿no? En pequeños formatos, en dimensiones, me parece fascinante porque en general los trabajos de Mercedes son pequeños, de 28 por 21 centímetros o 20 por 30 los más grandes. Sí, tengo una debilidad por el pequeño formato en todo, en la música, en la poesía, en la pintura. Por ejemplo, uno de los chistes que me hago a mí misma es ¿cuántos entran en una piscina de Rockner? ¿Cuántos creen, no? Entran porque después del impresionismo abstracto, los muchachos decidieron
que todo tenía que ser muy grandote, ¿no? Y si no lo hace grandote, no existía. Si está, no entra al mercado, no se expone, ¿no? Y entonces, bueno, no, pero el chico, bueno, sí, la verdad, bueno, lo que pasa es que las mujeres hicieron más o menos lo mismo, no se notó, pero lo hicieron más o menos lo mismo. Pero sí, una cosa bastante viril en esa elección de esas dimensiones que realmente son prácticamente nuevas en la historia del arte, por lo menos del arte occidental. Son prácticamente nuevas. Una vez me acuerdo que llegó una muestra de Redón al Met y el crítico del New York Times dijo, sí, está bien. Bueno, no es Jack Close, pero ok. O sea, era una cuestión de tamaño, ¿no? O sea, Redón no era tan interesante porque no era de 3 metros por 5, ¿no? Y hay una cosa así. Entonces sí, la verdad que sí, que pienso en distintas artes y en casi todas tiendo al pequeño formato, ¿no? Igual estoy recibiendo mucho entusiasmo, no presión, pero mucho ánimo para moverme a formatos un poquito más distendidos. Igual creo que tiene que ver con esa relación con la escritura, la verdad, como que para mí la mayoría de los trabajos que hice son hechos en el mismo escritorio en el que escribo. Las plumas son minúsculas, otra parte de las grafías están hechas con plumas para caligrafía, o sea, todo responde más, casi todo responde más a los parámetros de la escritura, ¿no? Entonces por eso las impresiones un poco, ¿no? Pensando en una digresión, también en el comentario del crítico sobre el tamaño de Redón, lo cual, porque esa concepción del arte que tiene que ser algo grande, que la obra significativa, la obra maestra debe ser grande, es un kitsch propio que viaja, por ejemplo, hace un tour y va al Louvre y cuando le preguntan por la Gioconda dice que era chiquita. Esperaba, no sé, tenía que ser un polo. Claro, con lo cual grandes obras. Claro, grandes obras y obras grandes. Claro, obras grandes, hay confusión, digamos. Y el último punto, que va a ser una cita de Mercedes, afrontarla consigo misma, un acto sexto, tiene que ver con lo último que mencionamos, ¿no? Esto de que estás trabajando en el mismo escritorio, vos escribís, empezaste escribiendo, en Estados Unidos, la literatura, digamos. No mostraste tus dibujos, tus obras plásticas, más que a un grupo de amigos y amigas, hasta hace poco. Hay un texto de una prosa de Mercedes que se titula Outsiders. No leo. Yo creo que es la mejor si lo hubiera escrito ahora, pero es como, yo creo que todo lo que se podría decir de la obra de Mercedes está contenido en estas palabras, que yo seguramente pensando en mi yo o en alguien como mi yo. A veces pasa, como con mi yo, se acerca a la pintura a alguien que viene de otras tierras, otros campos, y expande y deslumbra y quiebra los bordes del arte todo. Otros gestos, otras señales, otros instrumentos,
otras manos, otras luces, otros surcos, otras huellas. El papel, la tinta, adquieren nueva sustancia. El negro se profundiza, se ensancha, se enluce, se abrillanta. El blanco se guisa, se exaspera, crece, se aja, se cuartea, gime, muere, resucita. Todo aquello de lo que algún maestro dijo alguna vez no es así, así no se hace. Ve el forastero y lo hace, y aviva y fertiliza una tierra antes yerma. Por supuesto, no me refería a mí mismo, obviamente. Pero yo tomaría estas palabras para describir lo que has hecho. Es hermoso lo que decís, por supuesto que yo no me refería a mí, pero la verdad que el término outsider y un poco esa perspectiva del outsider viene de Susan. Ella dice que ella es una outsider de la fotografía. Bueno, pero hizo un aporte enorme dentro de sus pensamientos, su elaboración de lo que es la fotografía, ¿no? Entonces, es interesante, el término outsider está interesante porque realmente también, además de eso, de lo que dice ella y de alguien como mi yo, que viene y cambia un poco la historia del arte viniendo de la poesía, ¿no? Y la melancolía. Pero, no, la verdad que lo de la melancolía es lo menos interesante que dice. No pasa nada. Electrocardiograma, ¿no? Pero bueno, esa es todo. Y luego lo de Buenos Aires está también, no está desarrollado para nada, no está ni siquiera incluido en ese pasaje, pero me interesa mucho con Pins el arte de los outsiders, ¿no? Todo lo que promovió Buffet, ¿no? Ahora, claro, la verdad hay gente que se está aprovechando mucho de eso, comercializando los automatismos de gente enferma, ¿no? Es otro problema. Hay muchos documentales sobre eso, pueden llegar a ser bastante indignantes. Pero también hay joyas del arte outsider. Entonces, como que, sí, esa palabra, bueno, también podría ser ese tipo de outsider, ¿no? El que viene sin ningún tipo de formación, pero con una energía que viene de su propia, tal vez de su propia unicidad, ¿no? Y de su propio dolor, tal vez, bueno, hace algo realmente de ruptura, ¿no? De ruptura de tradiciones más pulcras, más cuidadosas, más cobardes. Bueno, nosotros podríamos ir, como no crean que tenemos más para charlar, ahora mismo se me ocurrían asociaciones a la inversa, digamos, pintores que escribieron grandes poemas. Sí, también. Hanar, Músicos, músicos también. Pero yo abriría las preguntas del público, ¿no es cierto? No sé qué piensan. Claro. No sé si tienen alguna pregunta, si no conversamos más. No, me estoy pensando un poco en esa parte que va en ese espacio. Me quedé pensando en esa parte donde él proponía, ocupaba con ese espacio, esa ausencia, ese vacío de significado, ¿no? ¿Cómo puede llegar eso en tus trabajos? Yo los identifico de otra manera, pero quisiera saber vos si sentís esa ausencia en esos trazos que vos haces, porque son muy significativos. Esa ausencia de que esa ausencia de
que no se puede decir que no tiene sentido del contenido de palabra, pero tiene, creo que es una resignificación de ese vacío, de esa no sé. Un rodeo, lindo lo que decía, como un rodear un vacío. Y al mismo tiempo crearlo, delimitarlo. Es lindo, yo creo que sí, no lo había planteado así, pero creo que describe muy bien lo que siento cuando lo hago, ¿no? Que por un lado sí se está llenando algo de tinta, ¿no? Pero por otro lado se está demarcando todo lo que no está lleno de tinta, ¿no? Sí, una ausencia, un vacío, ¿no? Es muy interesante. Y lo que hablábamos del silencio antes, ¿no? Exacto, que remite a lo que dijiste al principio. Exacto, o sea, como en el poema entra el blanco de la página como silencio, y la verdad que en este tipo de trabajo también, ¿no? También. Gracias, muy interesante. Como un paralelismo con la música, los silencios de la música que valen tanto como la nota y son tan necesarios para poder seguir escuchando. Exacto. O la pintura, el blanco que acompaña para separar una obra de otra y poder disfrutar la obra realmente de su plenitud. Claro, sí, no, esa no diría ubicuidad porque la verdad que sonaría despectivo, pero es esa presencia constante del silencio, presencia de la ausencia, que se teje en todo, en la música, también en el tejido, también en las texturas, también en las tramas, ¿no? Claro. Creo que uno de los problemas podría ser el temor a ese silencio, ¿no? La necesidad de llenar todo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un poema demasiado explícito, donde no queda nada por dudar y por tratar de entender, ¿no? Te lo están diciendo todo. Entonces, está bien, esa letra mata todo, esa letra no deja respiro, ¿no? En algunos cuadros también pasa, no sé, no lo podría nombrar ahora mismo, pero también sí, se torna exhaustivo todo, ¿no? Es como que... Rubens. Bueno, sí. Para poner nombres de tendencias, tradiciones históricas. Sí, claro. Rubens todo está cubierto. Todo es enorme y todo está, ¿no? Cubierto de figuras. Me acuerdo de la obra de Mallarmé, Golpe de Dados. Pero sí, también así. No reducir, digamos. Sí, también algunos del siglo XIX, algunos franceses, ¿no? De Gaulle, no sé cómo no deja nada, no sé, qué más. O al revés, los barrocos que usaban la luz puntual y había oscuridad. Entonces tenés el silencio en la oscuridad y la luz que marcaba la lectura. No, ese es lo mismo que estamos hablando, positivo, ¿no? Como que es el subrayar ese silencio, ¿no? El contraste de blanco y negro, de volumen y de vacío. Vamos a recorrer la muestra, ¿qué les parece? Podemos disfrutar de los silencios en las obras, encontrar lo textual, lo que nos inspira y seguir disfrutándolo. Y el escritor tener esta charla fue algo